Ahí sí me están oyendo. Bueno, nuevamente bienvenidos todos. Nos retrasamos un poquito aquí por la condición climática, pero ya estamos acá. Bienvenidos a los que están conectados. Vamos a hablar hoy de salpingectomía oportunista posparto con la doctora Daniela, eh, con la asesora la doctora Gina. Esperamos aprender mucho en esta charla y dejamos los comentarios y las dudas para el final. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Muchas gracias a la doctora Andrea por la introducción. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Soto, soy residente de tercer año y el día de hoy les voy a hablar de la salpingectomía postparto como una cirugía oportunista. Para la charla de hoy recibí asesoría de la doctora Gina Andrea Posada, a la cual agradezco enormemente por su acompañamiento durante la charla y que admiro no solo profesional, sino también personalmente. Perfecto, entonces muchos se preguntarán por qué vamos a hablar de una opción de pronto como muy radical para nuestras pacientes postparto y es principalmente porque los métodos de esterilización actualmente son uno de los métodos más usados como anticoncepción, aproximadamente en el 18% de las mujeres en edad fértil. eh, el 50% de esta cirugía se va a realizar en un contexto postparto y eso anualmente equipara un número considerable de cirugías, aproximadamente 350.000 procedimientos, por ejemplo, en Estados Unidos de manera anual. Y para nuestras pacientes pudiera ser la única oportunidad en la que tengan contacto con el personal médico, la única oportunidad en la que podamos tener impacto en la salud de la vida posterior de esa paciente y normalmente o en la rutina el tipo de procedimiento elegido no suele depender de la paciente o no le damos la importancia a la paciente para que tome la decisión del procedimiento como tal, sino que en muchas veces, en muchas ocasiones, el tipo de procedimiento a realizar dependerá del cirujano que lo esté realizando y no debería ser así. Deberíamos nosotros como cirujanos conocer que hay una gran probabilidad y una gran posibilidad de procedimientos a los cuales podemos realizar a estas pacientes para esterilización quirúrgica y que nos van a variar las ventajas y nos van a brindar diferentes pues, como beneficios. Entonces, deberíamos explicarle a la paciente que no es solo un tipo de tubectomía o de esterilización, sino que va a depender las ventajas que podamos ofrecer de cada uno. Entonces, ¿cuáles métodos tenemos disponibles en la actualidad? Pues traje los principales, los que más solemos realizar. Realmente hay infinidad, pues, como de técnicas quirúrgicas. Entonces, respecto a la ligadura tubárica, tenemos la ligadura tipo Pomeroy, que consiste en la creación de un asa y posteriormente resecar, pues, como el segmento intermedio del asa. La electrocoagulación con energía bipolar, que actualmente es el método que se suele realizar cuando intervenimos a nuestras pacientes mediante métodos laparoscópicos. El método de Parkland, que consiste en la resección de un segmento del tercio medio de la trompa. La fimbrectomía, que es la amputación del tercio distal de la trompa. Y la salpingectomía bilateral, que es la remoción total de la trompa tubárica. Bueno, ¿y qué tan eficientes son estos métodos? Vamos a encontrar que hay diferentes tasas de fallo según el método que elijamos. Entonces, el estudio más grande realizado fue el ensayo CREST, que fue realizado en 1996 con una población aproximada de 10.600 mujeres. Y este ensayo es importante porque siguieron a las mujeres durante 10 años. Entonces nos da una luz o una idea de durante 10 años qué tanta tasa de fallo puede tener cada método. En total, se encontraron 143 embarazos, de los cuales el 32.9% fueron ectópicos, y se encontró que los métodos que más tasa de fallo tenían eran la coagulación con bipolar y la aplicación de bandas mediante la paroscopia. Pero los métodos que mejor desempeño tenían era
la salpingectomía parcial posparto. El problema de este ensayo es que no discriminaron el tipo de salpingectomía parcial que realizaban, es decir, en salpingectomía parcial incluían tanto fimbrectomía como tubectomía pomeroid y no estudiaron la salpingectomía total. Respecto a la tasa de fallo, ya como tal de la fimbrectomía, quisiera haberles traído un ensayo más actualizado, pero realmente no hay ensayos debido a que desde 1980 esta técnica no es sugerida como primera línea por su tasa de fallo. Tiene una tasa de fallo de 2.4% en 4 años y eh, no me va a ofrecer el beneficio de la recanalización que, digamos, pudiéramos tener con otro tipo de métodos. Entonces, ahí me hice la verdadera pregunta de por qué seguimos realizando fimbrectomía. Es un método que tiene una tasa de fallo superior a otros métodos, o sea, la mayoría, incluso la cirugía por la paroscopia que tiene una tasa de fallo también de 2.4 es a 10 años, mientras este tiene una tasa de fallo de 2.4 a 4 años. No me descarta por completo la posibilidad de embarazo ectópico, si bien es raro para cualquier método de esterilización que ocurran los embarazos, pero cuando ocurren, la probabilidad de que sea un embarazo ectópico en este método es entre un 30 a 50%. No me va a reducir la incidencia de patologías benignas tubáricas como hidrosalpinx. No me va a otorgar beneficios que me dan otras técnicas, por ejemplo, de recanalización en caso de que la paciente tenga arrepentimiento, y no me va a ofrecer un amplio porcentaje de protección respecto a cáncer de ovario. Acá les traje la comparación de la efectividad de cada método que solemos realizar, la posibilidad de ectópico con ese método, la posibilidad de reversión de ese método y la protección que tiene frente al cáncer de ovario, porque ya vamos a ver a lo largo de la charla que la reducción del cáncer de ovario es un tópico de interés en el cual debemos siempre considerarlo en el momento que estemos interviniendo a una paciente ante un método de esterilización quirúrgica. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, la tubectomía tipo Pomeroy o la tubectomía tipo Parkland tiene una tasa de fallo baja, entre un 0.7 a 1%, mientras que la electrocoagulación con bipolar tiene una tasa de fallo de 2.4% a 10 años y, como ya les dije, la fimbrectomía 2.4% a 4 años, ¿cierto? Mientras que la salpingectomía bilateral tiene una tasa de efectividad que supera el 99%, que la probabilidad de que nuestros pacientes realicen un embarazo ectópico es teórica, pero es muy baja. Y vamos a ver a lo largo de la charla que dentro de todos los métodos es uno de los que más me va a reducir la probabilidad de cáncer de ovario y también me va a eliminar el riesgo de que nuestra paciente presente algún tipo de patología benigna tuvárica. Es importante que la tasa de fallo va a depender también de la edad que tenga la paciente en el momento de realizar la cirugía. Pacientes más jóvenes suelen tener más tasa de fallo por recanalización o por creación de fístulas tubováricas, mientras que pacientes que son intervenidas a una edad mayor tienen mejores tasas de anticoncepción. Por ejemplo, sociedades como ACOG, la Sociedad de Ginecología Oncológica, el Royal College y la Asociación de Medicina Reproductiva optan por que si vamos a intervenir a nuestra paciente para un procedimiento que no sea reversible, se debería preferir la salpingectomía bilateral sobre la fimbrectomía debido a el potencial beneficio que tiene esta en la reducción de cáncer de ovario. De hecho, en 2019, ACOG saca un comunicado en el cual nos propone la salpingectomía oportunista como una estrategia para la prevención del cáncer de ovario, en el cual respalda que esta no debe ser solo una cirugía realizada de manera oportunista en pacientes que vayan a ser intervenidas por otra causa benigna, digamos una histerectomía, sino que también debería ser un factor a considerar en una paciente que esté solicitando ante nosotros un método de esterilización quirúrgica.
que debemos mejorar la consejería porque se ha visto que las pacientes realmente no conocen los beneficios que pudiera conllevar, pues, como realizar este tipo de cirugías y que no se ha visto que aumente las complicaciones el hecho de realizar esta salpingectomía de manera posparto, tanto como en una cirugía de intervalo, y no pareciera tener pues como efectos a largo plazo, por ejemplo, en la función ovárica. Pero ya vamos a ahondar pues como en todos estos temas. Entonces, ¿qué ventajas me va a ofrecer realizar una salpingectomía bilateral en el posparto para mi paciente? La principal y la que quiero que se lleven en la mente es la reducción del cáncer de ovario, porque esta va a ser la razón de más peso por la cual pudiéramos preferir este método sobre los otros. Y es que acá les traje solo unos de los pocos, pero hay múltiples artículos que ya hablan de que se ha visto una reducción en la incidencia de cáncer de ovario en pacientes que tienen salpingectomía bilateral postparto. ¿Y por qué es importante hablar de cáncer de ovario? Entonces, esta es una de las neoplasias ginecológicas más letales. De hecho, representa la quinta causa de muerte por cáncer en mujeres en edad fértil. Solo el 30% de nuestras pacientes van a tener una supervivencia en 5 años. Y esto es porque la mayoría de cánceres de ovario se va a detectar en estadios avanzados y actualmente no tenemos ningún método efectivo para tamizar estas pacientes. Todos los intentos por encontrar un método para tamización no han sido exitosos, entonces debemos buscar ayudas o herramientas que nos ayuden a impactar en la incidencia de esta patología, especialmente por la poca supervivencia que suelen tener las pacientes que presentan cáncer de ovario. ¿Por qué se ha visto relación? Pero ustedes dirán, pues, ¿por qué la trompa se relaciona con el cáncer de ovario? Acá solo les traje uno de los muchos artículos que han evidenciado que, por ejemplo, este fue realizado en 200 pacientes que eran portadoras del gen BRCA y fueron sometidas a salpingoferectomía bilateral y analizaron pues histopatológicamente ambos tejidos, tanto de la trompa como del ovario. En ambos, especialmente en el extremo fimbrial de la trompa, encontraron que habían áreas displásicas tanto en el ovario como en la trompa, que ambas lesiones tenían una morfología similar que parecía un carcinoma seroso de alto grado y eh, ambos tejidos tenían sobreexpresión de P53, que normalmente es una mutación que vemos en los tejidos favoreciendo pues, la aparición de cáncer. Entonces se ha propuesto que eh, las lesiones o los cambios displásicos que inician a nivel fimbrial pudieran preceder el cáncer seroso de alto grado y que pudieran iniciar ahí y posteriormente migrar al ovario porque son estructuras que normalmente van a estar pues como contiguas. También se ha visto que hay disminución no solo del cáncer seroso, que el cual representa el 70% de los casos, sino que también, por ejemplo, la trompa cumple un papel en el cual permite la migración de tejido endometrial a la cavidad y se pudiera relacionar en un menor grado, pero también se ha encontrado relación con carcinoma endometroide y de células claras de ovario, que también son subtipos importantes cuando hablamos de cáncer de ovario. Pero entonces, bueno, ¿cuál ha sido la disminución del riesgo de las pacientes a las cuales se ha realizado salpingectomía? Entonces, este estudio fue realizado en 2015 con una población de 5.500.000 mujeres. Eh, Se siguieron los resultados desde 1973 hasta 2009 y encontraron esto. En las pacientes en las que se realizaba salpingectomía bilateral, a 10 años había una reducción del riesgo de aproximadamente un 61%, mientras que las pacientes que eran llevadas a tubectomía solo tenían una reducción mucho más modesta, del 24%. Entonces, miremos cómo el hecho de cambiar de procedimiento me va a otorgar una protección mucho más fuerte respecto a una patología tan importante como es el cáncer de ovario, 61% versus 24%. En este estudio no discriminaron pues por los subtipos histológicos de cáncer de ovario, evaluaron aparición de cáncer de ovario como tal. Y la fimbrectomía
pues tampoco, intenté buscar estudios a ver cuánto era la reducción de la fibroidectomía para cáncer de ovario, pero como ya les dije, es una técnica que en teoría está abandonada y actualmente pues no hay estudios para la reducción de cáncer de ovario con esta técnica. Por ejemplo, en esta publicación que es mucho más reciente, en JAMA del 2025, acá realizaron un estudio de cohortes retrospectivas entre 2008 y 2017 con una población de 57.900 mujeres y compararon cómo les iba en pacientes pues ya más a largo plazo, eh, si aparecía algún tipo de cáncer de ovario o si no aparecía algún tipo de cáncer de ovario. El seguimiento fue durante 7 años. ¿Qué encontraron? Cuando evaluaban el subtipo seroso de cáncer de ovario, que ya les dije que es la mayoría, en las pacientes en las cuales se realizó salpingectomía bilateral, encontraron 0 casos y esperaban una incidencia de 5.7. Y en las pacientes en las cuales no se realizó salpingectomía, encontraron 15 casos. Cuando evaluaron todo el grupo de carcinomas epiteliales de ovario, es decir, que no discriminaron por el subtipo, esperaban una incidencia de 8.6% y tuvieron menos de 5 casos, que según pues, lo que vi en muchos estudios, no es necesario si es menos de 5 la incidencia reportar exactamente el número de casos, porque se aprecia que es eh, realmente no significativo, pero encontrar una incidencia de menos de 5 casos en las pacientes que tenían salpingectomía bilateral versus 21 casos que se encontraban en las pacientes a las cuales no se había realizado una salpingectomía oportunista. Para este estudio no fue posible realizar el RR porque miren que presentaron incluso 0 casos, pero sí nos vamos dando una idea congruente con lo que vimos en el anterior estudio, que la incidencia cambia grandemente cuando realizamos salpingectomía oportunista o cuando no, tanto para cáncer seroso como para todo el grupo de cáncer epitelial. Entonces, hasta el momento que tenemos que la salpingectomía bilateral total nos va a reducir en un 60-65% el riesgo para carcinoma seroso de ovario y entre un 20 y un 30% para los otros subtipos de carcinoma de ovario, como el subtipo de endometroide y de células claras. La fimbrectomía posiblemente juega un papel intermedio entre la salpingectomía y la tubectomía, porque ya hablamos que el origen o el área que más se ha visto que tiene predisposición a hacer displasia y similaridad histopatológica con el cáncer seroso de alto grado va a estar en la fimbria, pero no tenemos estudios. Y la tubectomía, entonces, tiene una reducción mucho más modesta, del 0 al 24% para carcinoma de alto grado, pero como hay una interrupción en el paso del tejido endometrial a la cavidad pélvica y al ovario, sí tenemos una reducción más o menos del 30% para carcinoma endometroide y de células claras. Entonces, hasta aquí nos vamos con la idea de que la salpingectomía oportunista bilateral nos va a reducir aproximadamente en un 60-75% el riesgo de cáncer de ovario. ¿Cómo se comporta esto frente a otros tipos de cánceres? Porque también se ha investigado. Pues realmente se ha encontrado que pudiera el carcinoma intraepitelial tubárico ser un precesor del carcinoma peritoneal, pero pues la evidencia todavía no es muy contundente. Por ahora se le asume una reducción muy modesta y no tiene un comportamiento beneficioso netamente para reducción de cáncer de mama y cáncer colorectal en pacientes a las cuales no se le realiza salpingo o forectomía. Listo. La realización de una salpingectomía bilateral total debería ser opción para las pacientes que sean de alto riesgo de cáncer de mama y colorectal, solamente si estas pacientes no aceptan la realización de la salpingo o forectomía. Bueno, y aparte de la reducción de el cáncer de ovario, tenemos también que como vamos a retirar pues la porción anatómica que suele generar patologías como abscesos tubováricos, hidrosalpings, piosalpings, también pudiera tener una reducción en la aparición de patologías benignas de la trompa. Realmente
fue difícil y no encontré pues como un estudio que se ajustara a las pacientes con salpingectomía total, pero por ejemplo, este estudio que fue realizado en 2002, publicado en ACOG, fue un estudio de casos y controles en el cual se encontró que pacientes que tenían histerectomía y que se realizaba tubectomía sin salpingectomía, y eso era antes de la recomendación de realizar salpingectomía oportunista en todas las pacientes a las cuales se realizara histerectomía, tenían una incidencia de 24% de hidrosalpings versus 4% de las pacientes a las cuales sí se realizaba salpingectomía, con un OR de 6.6 para un mayor riesgo de aparición de, por ejemplo, hidrosalpings en las pacientes a las cuales no se realizaba salpingectomía total. Entonces, yo me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué si ya hemos visto que la salpingectomía puede otorgar beneficios importantes, no solemos realizar este método o ni siquiera lo ofrecemos a nuestros pacientes que están en el contexto postparto? Y de hecho, el hecho de realizar una cirugía, pues en teoría, pues un poco radical, pero durante la época postparto se ha sugerido como método de esterilización ya desde hace bastante tiempo por múltiples sociedades, y vemos que es una cirugía que tiene una tasa de fallo muy baja. Por ejemplo, en este estudio publicado en 2022, que de hecho me costó encontrar estudios que hablaran de la tasa de fallo de la salpingectomía bilateral porque es muy baja, realizaron pues una búsqueda sistemática y solo encontraron 4 reportes de caso en los cuales se había evidenciado pues fallo o generación pues como de embarazos intrauterinos en pacientes que habían tenido salpingectomía bilateral. Y el 100% de estos embarazos ocurrieron en pacientes en las cuales la salpingectomía oportunista había sido realizado por razones diferentes a esterilización. O sea, digamos que la paciente, no sé, tenía ectópico, hidrosalpings o algo así. Entonces, eran en situaciones en las cuales no estábamos como siendo rigurosos con la técnica para lograr una adecuada esterilización y posiblemente por esas recanalizaciones de que se pueden dar por no remoción total del extremo fimbrial, se dieron pues este tipo de embarazos. Entonces, nos vamos con la idea de que es un método de esterilización muy seguro si nuestra paciente realmente no desea un embarazo eh, a futuro. Acá les traje un video de la técnica. Vemos que primero se realiza pues como un ordeñamiento, por así decirlo, del lecho vascular, y posteriormente se va entonces a realizar pues como unas ventanas en el mesosalpinx, en el espacio avascular, con el objetivo de aislar y de tener mejor control vascular pues como de todos los vasos tubováricos. Posteriormente se pueden ligar o mediante electrocauterio pues hacer ablación de estos vasos. Importante acá que deberíamos ser lo más cautelosos de ir muy pegados pues como a la trompa con el objetivo de afectar en lo más mínimo posible la circulación ovárica porque pues comparten circulación entre las dos estructuras, y posteriormente se ligan a ambos cabos, tanto el extremo pues proximal o cornoal y el extremo fimbrial, intentando que el ovario pues quede libre de cualquier pues como tejido fimbrial extra. Bueno, y por ejemplo, una preocupación muy constante era que como el ovario y la trompa compartían circulación entre ambos, y el hecho de realizar una salpingectomía iba a impactar en la función ovárica de estas pacientes, y iba a impactar en que estas pacientes posteriormente desarrollaran menopausia de una manera más temprana. Este estudio fue publicado en el 2015 por la revista de fertilidad y esterilidad. Fue un ensayo clínico aleatorizado en el cual en el grupo A eran pacientes a las cuales, como les mostré que se supone que debe ser la técnica, la resección fue lo más cercano a la trompa como tal, y en el grupo B
En 95 pacientes realizaron pues una resección mucho más amplia en el cual pues resecaron también mesosalpinx y pudieran afectar de una manera pues como más importante la circulación tubovárica. Y posteriormente, a los 3 meses, eso es lo malo de este estudio, que solo los evaluaba 3 meses, a los 3 meses evaluaron funciones como la medición de hormona antimuleriana, la FSH, realizaron el conteo folicular, evaluaron pues como diferentes parámetros vasculares de la circulación tubovárica y el cálculo del of-age, que es pues como una medida que tiene en cuenta pues como todos estos factores y no se encontró ninguna diferencia significativa en ambos grupos, tanto las pacientes en las cuales realizaron pues la técnica como debería de ser, como las pacientes que realizaron pues una resección más amplia del tejido. Y ya otro estudio que tuvo un seguimiento mucho más a largo plazo, este fue publicado en el 2020 por ACOG y era una población de 6.500 mujeres a las cuales realizaron histerectomía más salpingectomía y 4.900 pacientes a las cuales le realizaron solo salpingectomía y tuvieron un seguimiento durante 2 a 5 años. Cuando ellos corrigieron los resultados según la edad pues, en la cual se realizó la cirugía y pues muchos otros factores que pudieran ser confusores para los desenlaces que ellos evaluaron, que era el número de consultas médicas por síntomas relacionados con menopausia y el uso de terapia de reemplazo hormonal en estas pacientes, no encontraron diferencia significativa entre ambos grupos. Entonces, como conclusiones, pues como de esta parte, a pesar de realizar la salpingectomía oportunista bilateral, no pareciera tener un impacto en lo que son los síntomas clínicos o la aparición de síntomas menopáusicos y la función ovárica de estas pacientes. Em, Desde 2015 se ha visto, gracias al respaldo de múltiples organizaciones a nivel mundial, que la realización de la salpingectomía oportunista cada vez es superior a la tubectomía. Sin embargo, los miedos más probables o las barreras para realizar esta cirugía de una manera más frecuente son la percepción de que una paciente en el posparto va a tener mayor sangrado, la posibilidad que puede cursar esta paciente con arrepentimiento, que posiblemente sea la preocupación de muchos de ustedes cuando yo les estoy diciendo que realicemos salpingectomía de manera posparto, y el tiempo quirúrgico durante la cirugía, porque pues, va a ser una técnica un poco más compleja que simplemente realizar una tubectomía. Y esto es reflejado a nivel mundial. De hecho, la realización de salpingectomía oportunista de manera de intervalo, o sea, no en la época posparto, es de un 65.9% versus en el posparto que llega a ser solo de un 14.3%. Entonces, esos miedos sí están fundamentados, esas barreras que tenemos nosotros para implementar este procedimiento de manera posparto sí están bien fundamentados. Entonces, esta revisión que fue publicada en el 2019, una revisión sistemática y un metaanálisis de pacientes que eran sometidas a la salpingectomía durante la cesárea, un total más o menos de 1.200 pacientes, y encontraron únicamente significancia estadística para un tiempo operatorio total, es decir, tiempo operatorio de cesárea con tubectomía o cesárea con salpingectomía, más no solo el tiempo del procedimiento como tal. Y vemos acá que la diferencia de medias era de 5.8, o sea, 5 minutos de diferencia entre realizar una cesárea con tubectomía o realizar una cesárea con salpingectomía. Y el sangrado también del procedimiento como tal, sangrado de tubectomía sola o sangrado de salpingectomía sola, era mayor en el grupo de salpingectomía por 11 mililitros. Pero cuando evaluaron el sangrado en el procedimiento como tal, total, incluyendo la cesárea, no había diferencia estadísticamente significativa y tampoco hubo diferencia en la necesidad de transfusión, cambios en hemoglobina, readmisión a la paciente, dolor postoperatorio, etc. Entonces, estos fueron pues como los únicos dos resultados significativos que, como ya les dije, pues un tiempo operatorio de 5 minutos más posiblemente no tenga tantas repercusiones o un sangrado de 11 mililitros más posiblemente no tenga tantas repercusiones como uno pensaría que pasaba.
¿Y cómo les va a las pacientes a las cuales realizaron salpingectomía, pero habían tenido un parto vaginal? No durante la cesárea, sino que posteriormente les realizaron una salpingectomía en la época postparto. Entonces, este fue un estudio en el 2021 con 317 mujeres y encontraron entonces que el tiempo operatorio total era incluso mayor en las pacientes a las cuales le realizaron tubectomía. Una media de 30 minutos para salpingectomía y de 34 minutos para tubectomía. Miremos nuevamente que los intervalos de tiempo no son muy diferentes entre sí. El sangrado, incluso las pacientes que tuvieron salpingectomía, era más probable que ellas sangraran menos de 5 mililitros, mientras las pacientes a las cuales le realizaron tubectomía era más probable que sangraran más de 5 mililitros. Y contradictoriamente, esas pacientes a las cuales se les realizó salpingectomía necesitaban con menor frecuencia que se les prescribieran opioides o morfina al alta. Entonces, según ese estudio, a las pacientes que tuvieron parto vaginal y le realizaron salpingectomía, en teoría les fue hasta mejor que si les hubieran realizado la tubectomía. Y ahora, pues, vamos a abordar el tema, yo creo que es la mayor preocupación de uno, realizar una salpingectomía total durante el posparto por la posibilidad de arrepentimiento que tiene la paciente. Entonces, según el ensayo CRESS, que les dije que fue pues como uno de los más grandes que siguieron a las pacientes durante 10 años, se encontró que en un seguimiento de 14 años, la tasa de arrepentimiento de las pacientes era alrededor del 12.7%. Sin embargo, esto no se comportaba así en todos los grupos de pacientes. Se evidenció que las pacientes que eran menores de 30 años tenían una probabilidad de arrepentimiento del 20%, e incluso aquellas que eran menores de 24 años en el momento de realizar el procedimiento tenían una probabilidad de arrepentimiento del 40%. Eh, Sin embargo, las pacientes que eran mayores de 30 años en el momento de realizar el procedimiento, la posibilidad de arrepentimiento durante 14 años fue del 5%. Entonces, nos vamos dando una idea de que no es lo mismo realizar una cirugía de esterilización en una paciente que es menor de 30 años versus que es una paciente mayor de 30 años. Y bueno, impacta si es durante el posparto o si es una cirugía de intervalo, porque pues en la época posparto la labilidad anímica de las pacientes, muchos sentimientos encontrados, dependería si tuvo una buena o no experiencia durante el trabajo de parto, en si esta paciente en ese momento está pensando en tener más hijos. Y vemos acá que las pacientes menores de 30 años sí se comporta de manera diferente las tasas de arrepentimiento si realizamos el procedimiento durante posparto o intervalo. Las pacientes menores de 30 años, si se realiza el procedimiento en el primer año posparto, tienen una tasa de arrepentimiento entre el 20 y el 24% y una tasa de arrepentimiento, si se realiza en intervalo, que va de entre un 8 a un 16%. Pero veamos que las pacientes que tienen más de 30 años en el momento de realizar el procedimiento, la posibilidad de arrepentimiento realmente no varía mucho si lo realizamos en el contexto posparto o si realizamos una cirugía de intervalo. Eh, este ensayo también publicado en 2022 por ACOG trató de evaluar cuáles son los factores de riesgo asociados a una mayor tasa de arrepentimiento y siguieron a las pacientes durante 15 años. Y ellos también encontraron un comportamiento similar al cual se había descrito en el ensayo CRESS de las pacientes que tenían menos de 30 años, una tasa de arrepentimiento del 12% versus mayores de 30 años, una tasa de arrepentimiento del 6%, o sea, casi que la mitad, ¿cierto? Y tiene un comportamiento también importante cuando lo subdividieron por grupos, por ejemplo, entre los 31 a 35 años, una tasa de arrepentimiento del 21% versus por encima de los 35 años, una tasa de arrepentimiento del 12%. Y acá es como varían el arrepentimiento. Miremos que las mujeres que estaban entre los 21 y 30 años, a los 11 a 15 años de seguimiento, una tasa de arrepentimiento del 12.9 versus las mujeres mayores de 30 años, una tasa de arrepentimiento del 3.2%. Entonces, la edad es un factor importante para que las pacientes
se arrepientan más de este procedimiento y por lo tanto debemos tener una población pues como mucho más específica a la cual deberíamos pues ofrecer este procedimiento. Sin embargo, recordemos pues como que la mujer es autóctona de sus decisiones y de decir cuál procedimiento se realiza como tal y debemos respetar nosotros como médicos y evitar imponer pues como nosotros la decisión sobre la paciente, pero sí en mujeres que sean menores de 30 años, que no hayan recibido una amplia asesoría de manera preconcepcional, sino que digamos que es durante el trabajo de parto que se le ofrece algún tipo de procedimiento y que no hayan tenido de pronto la oportunidad de tener métodos anticonceptivos a largo plazo, deberíamos tener una buena consejería y tener en la mente que esa paciente de pronto tiene una probabilidad alta de arrepentimiento y que no sería la paciente pues ideal para realizar este procedimiento. ¿Cuáles fueron las pacientes a las cuales más se vio que solían elegir salpingectomía bilateral postparto? Entonces, este fue un ensayo multicéntrico en 2022 que englobó 112.000 pacientes que fueron sometidas a salpingectomía versus 27.000 pacientes que optaron por tubectomía y se encontró que los factores pues como más asociados a que estas pacientes eligieran la salpingectomía eran pacientes de mayor edad, que tenían partos en años recientes, que tenían comorbilidades como obesidad, que habían tenido embarazos de alto riesgo como embarazos múltiples, amnionitis, ruptura prematura de membranas, restricción del crecimiento intrauterino, o que habían tenido hemorragia postparto severa o alguna morbilidad materna severa y que por lo tanto pues hizo como que em, todo el embarazo y todo el trabajo de parto no fuera pues como muy amigable con estos pacientes. Este fue un ensayo de corte prospectivo en 2020 que evaluó cuáles fueron las razones por las cuales las pacientes eligieron un método u otro. Entonces, las pacientes, ¿por qué decían que deseaban un método de esterilización quirúrgica y no otro método, digamos, como anticonceptivos a largo plazo? La mayoría de pacientes reportaron que era porque habían tenido efectos adversos derivados de el uso de métodos anticonceptivos o tuvieron algún tipo de mala experiencia con algún otro método. Cuando se les preguntó por qué, la razón por cuál elegían como tal la esterilización, la mayoría reportaron que era por razones económicas, que lo veían más costo efectivo a largo plazo y que tenían miedo de quedar embarazadas posteriormente y consideraban estos métodos más seguros. Y cuando se les preguntó por qué preferían la remoción total de la trompa versus simplemente la realización de la tubectomía como tal, la mayoría de las pacientes decidieron que por la disminución y el comportamiento que tiene el cáncer de ovario después de realizar la cirugía, era que optaban por la remoción total de las trompas y también porque tenía una menor tasa de fallo. Entonces, estos dos motivos fueron los que más se inclinaron las pacientes para elegir la salpingectomía posparto versus otros procedimientos como la tubectomía. Y esta imagen hace referencia a un artículo que fue publicado en 2022 por ACOG que buscaba que la decisión de realizar el procedimiento no dependiera del médico tratante, sino que fuera la paciente que conociera cuáles eran los beneficios asociados de realizar un procedimiento u otro y que por lo tanto la paciente tomara la decisión en base a lo que ella consideraba importante en su vida. Entonces, fue una herramienta en la cual se le entregó a las pacientes pues como una infografía en la cual hablaban de cuál era la anatomía y la función de cada una de las partes pues como del tracto reproductivo femenino, qué era el cáncer de ovario y cuál era su origen, cuánto era la reducción estimada de realizar pues como una cirugía como la salpingectomía para reducir la incidencia de cáncer de ovario, aclarando de que no se iba a reducir por absoluto el riesgo, pero sí tenía una reducción respecto a no realizarla, y la seguridad quirúrgica de realizar este procedimiento eh,
respecto a no realizarlo. Y la mayoría de las pacientes con la entrega de este infograma manifestaron que se sentían mucho más seguras y mucho más informadas el momento de elegir un método de esterilización quirúrgica. Entonces, mensaje grande de este, em, mejoremos la consejería para nuestras pacientes. Posiblemente si nuestra paciente conoce los beneficios que puede otorgar el realizar una técnica u otra, va a tomar una decisión mucho más acertada respecto a lo que para ella considera importante. Deberíamos entonces que la consejería no se realice en el momento en el cual las pacientes están en un trabajo de parto o en un posparto inmediato, sino que ojalá estas pacientes tengan una idea clara de cuáles son los beneficios o las opciones que tienen durante todo su control prenatal para que sea una decisión que puedan tomar más conscientemente y evitar así las tasas de arrepentimiento por decisiones impulsivas y favorecer que nuestros pacientes tengan acceso no solo a las cirugías de esterilización durante el posparto, sino también a la anticoncepción durante el posparto, posiblemente para que estas pacientes tengan tiempo para pensar su decisión si de pronto no tuvieron una consejería adecuada durante el control prenatal. ¿Qué dice la resolución 3280 sobre la esterilización quirúrgica en la época posparto? Realmente no dice pues nada como muy estricto, dice que deberían todas las pacientes recibir una asesoría previa, que la cirugía puede realizarse durante la cesárea o incluso hasta 7 días posparto y que el método por el cual se realicen pudiera ser por mini laparotomía como por laparoscopio. Quisimos entonces traer este estudio que evaluaba a ver si les iba de pronto mejor a las pacientes si se realizaba mediante mini laparotomía o mediante laparoscopia. Fue publicado en 2006 y tuvo como objetivo seguir las complicaciones y la morbilidad tanto intra como posoperatoria. Y en el grupo de pacientes con cirugía laparoscópica o con mini laparotomía, la presentación de eventos que se consideraron como complicaciones mayores fue de manera significativa la incidencia de dos eventos que consideraron eventos vitales, que fueron dos tromboembolismos pulmonares, que como ya conocemos, posiblemente sean eventos prevenibles. Y cuando evaluaron la incidencia de complicaciones menores, sí se observó que las pacientes a las cuales intervenía mediante mini laparotomía tenían mayor porcentaje de infecciones del tracto urinario versus aquellas que se llevaban a la laparoscopia. Y eso fue lo que les dio significativo. Entonces, de pronto pudiéramos impactar teniendo en cuenta si las pacientes están recibiendo adecuadamente la profilaxis quirúrgica que se requiere en estos casos. Ya para finalizar, vamos a hablar entonces de consideraciones importantes para realizar o no la salpingectomía posparto. Este artículo me pareció muy interesante porque hablaba de cuáles eran las barreras que se habían identificado para que las pacientes pudieran acceder a este procedimiento. Fueron entrevistas que fueron realizadas no solo a los pacientes, sino todo el personal de salud, enfermería, anestesia y el programa quirúrgico. Y encontraron tres problemas principales. El primero es que no se suele dar pues como un enfoque antenatal a la esterilización y que las pacientes eh, llegan a la época del trabajo de parto con una idea muy poco clara. Digamos que en el control prenatal no se le dedica el tiempo suficiente a una consejería de anticoncepción posparto, sino que estamos más enfocados como en todo lo que está sucediendo en ese momento y no nos estamos antecediendo a lo que viene posteriormente. Segundo, que a pesar de que se hayan implementado barreras para reducir, pues como que el criterio del médico sea el que prime a la hora de realizar un procedimiento, esto sigue sucediendo y la percepción del médico durante, pues, sobre cuál procedimiento realizar sigue influyendo mucho en el cuál es el procedimiento que se realiza. Y tercero, se observó de que las barreras que estaban presentes tanto en los procedimientos que se realizaban como en los procedimientos que no se realizaban, por ejemplo, retraso en el quirófano, falta de insumos, etcétera. Pero se observó que, por ejemplo, siempre que estaba cierto personal de turno, se realizaba un mayor número de cirugías que otras. Entonces, nosotros como médicos
o como personal quirúrgico tenemos la potestad de abogar porque se realice con prioridad estos procedimientos y no dilatar estos procedimientos como si fueran procedimientos electivos, debido a que de pronto una paciente a la cual no le podamos asegurar que tenga un procedimiento de esterilización durante el posparto en caso de que ella lo haya elegido, puede ser una paciente que el próximo año nos llegue con un embarazo no deseado. La realización de salpingectomía oportunista también es un método costo efectivo. Este ensayo se realizó en 2019, en el cual se proyectó una cohorte teórica de mujeres, de 110.000 mujeres, y fueron seguidas teóricamente durante 40 años con proyecciones de, según la incidencia de cáncer de ovario, complicaciones quirúrgicas, embarazos ectópicos, qué tanto me mejoraba los costos de realizar este procedimiento. Se comparó con la realización de esterilización tubárica normal y el uso de métodos LARCs en estas pacientes que eran llevadas a cesárea. Y encontraron que la realización de salpingectomía durante la cesárea era el procedimiento más costo efectivo respecto a reducción de números de diagnósticos de cáncer de ovario, número de muertes por cáncer de ovario, número de embarazos intrauterinos y número de embarazos ectópicos. Entonces, nos vamos con la idea de que la realización de la salpingectomía posparto supera incluso en costo efectividad a largo plazo al uso de métodos de anticoncepción de largo plazo y de la realización de tubectomía. Las conclusiones entonces a las cuales yo llegué después de realizar pues como toda esta revisión fue que la salpingectomía oportunista cada vez es un procedimiento que se realiza más, no solo como cirugía oportunista, sino también como un método de esterilización durante la época posparto y que está respaldado por múltiples sociedades a nivel internacional, que deberíamos considerar este procedimiento incluso en pacientes con bajo riesgo de cáncer de ovario, porque es una patología a la cual no tenemos tamizaje ni cómo impactar significativamente en la aparición de este, y posiblemente esta sea una ayuda que nos vaya a favorecer pues, la disminución del número de cánceres de ovario más adelante. Debemos siempre realizar una buena consejería en nuestras pacientes, especialmente que ya conocemos cuáles son los factores que más impactan para que la paciente tenga un arrepentimiento posteriormente, y que la realización de este procedimiento durante la época posparto no ha mostrado que tengan mayores complicaciones tanto en el intra como en el posoperatorio, sino que ha mostrado que es un procedimiento seguro. Y pues acá ya a manera personal, pues les quise traer como una propuesta de por qué no nosotros, que tenemos acceso a una población que es tan grande en volumen, pero tan limitada en acceso a la atención en salud, por qué no buscamos pues impactar tanto en desenlaces de embarazos ectópicos, embarazos intrauterinos no deseados y cáncer de ovario en nuestras pacientes si ellas así lo desean. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniela por traer este tema que pareciera más sencillo de lo que es, ¿cierto? Con una información muy clara, información muy objetiva, pues una presentación que además es muy ilustrativa para que tengamos los elementos para tomar una u otra decisión. Yo pienso que acá, como ella hace mucho énfasis, de las cosas más importantes es individualizar a quien tenemos ahí, ¿cierto? No solo por su edad, sino por otros factores socioeconómicos que implican que se puedan o no arrepentir. Hay unos momentos un poquito más vulnerables de la paciente a la hora de tomar decisiones, por eso si en otro momento diferente al que está ahí vulnerable se puede asesorar, probablemente tenga la opción con nuestra ayuda de decir, vea, esto es lo beneficioso y esto no, sobre todo los beneficios que tiene, pues de que ella tome una decisión más objetiva. Entonces, también gracias por tu claridad, y la invitación es eso, ¿cierto? A informarnos bien para poderle dar la asesoría indicada a las pacientes y que cada una tome una decisión basado en estos números, en estas estadísticas y en estos beneficios que lleva un procedimiento versus el otro.
Listo. Entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Jean, la asesora. No, pues yo lo único que quiero es felicitar a Dani. Me parece que en esta charla ya abarcó todas las aristas, ¿cierto? Las abarcó todas de este tema. Yo vi varias charlas de este mismo en internet, pero no tan completas. Y agradecida a Dani, agradecida con Dios, con mi destino por habernos encontrado. Ah, no, ya no puedo hablar. Bueno, yo no voy a llorar, pero no, Dani, o sea, te lo juro, de verdad, una de las mejores charlas que yo he escuchado de, de- de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primero le pegaste al palo a escoger un tema que a todos nos interesa, ¿sí? Que un tema diferente, un tema innovador, algo como que de lo que todos vemos todos los días, pero casi ninguno sabe nada. Entonces yo creo que eso fue un acierto y lo presentaste súper bien. Eso es una charla de un congreso perfectamente de expertos. Con respecto a la situación que vivimos, yo aquí solo quiero decir dos cosas. Uno, y es que la información es muy importante. Ustedes saben, y espero que nadie lo haga, ni nadie lo esté haciendo, ni nadie salga a hacerlo. Y es hacer esta salpingectomía sin el consentimiento de la paciente. O sea, el hecho de que la programaron por una tubectomía por posparto o intracesárea no nos da el derecho a nosotros de hacerle a una paciente una salpingectomía sin su consentimiento. Eso es súper importante. Lo digo porque lo he visto hacer y sé que hay gente que lo hace y no está bien. Les voy a contar que hace por ahí 2 años, 1 año y medio, me llamó una especialista en fertilidad de la ciudad. Porque yo había hecho una cesárea aquí en el hospital o en las Américas, no me acuerdo en cuál de las dos, y le había hecho una cesárea y con tubectomía. Y me llamó a preguntarme que si yo hacía salpingectomía de oportunidad, o sea, si yo le había hecho a la paciente una salpingectomía de oportunidad. Afortunadamente, como no la hago ni la hacía en ese momento, pues pude decirle, no, es una tubectomía técnica Pomeroy. Igual en el consentimiento y en el informe clínico debe decir que hice una tubectomía. Pero si yo le hubiera hecho a esa señora una salpingectomía, programándola para una tubectomía, entonces creo que en este momento estaría pagando el abogado y el in vitro y todo lo otro, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Desde el punto de vista legal, es muy buena la asesoría durante la gestación, que es lo mismo. Yo creo que una decisión que es más radical como esta, que tiene sus beneficios, tampoco se debe tomar a portas de la cesárea, sino que debe haber una asesoría en anticoncepción previa para poder que eso sea válido. Eso tiene muchas discusiones desde el punto de vista legal, que sí se puede, que no se puede. Yo creo que no es mejor ir a la fija y haberlo una decisión previa, que incluso la paciente tiene su derecho a cambiar su decisión a último momento, pero bueno, con una buena asesoría previa, yo creo que es lo más seguro. Y lo último, quiero que ahorita, antes de las 8:30, 3 voluntarios, porque yo creo que después de ese tema, a mí se me prendió el bombillo por un trabajo de investigación, porque creo que esto de la infografía y de lo que acabo de mostrar Dani nos puede servir para hacer un trabajo de investigación muy bueno, con una asesoría y mirar cuáles son los efectos de la asesoría en nuestra población. Se los voy a decir por qué, ustedes lo han notado. La mayoría de las pacientes, y no digo yo el 50%, 50-50, no se quieren operar. A pesar de 2 cesáreas, 3 cesáreas, y siempre uno indaga ahí cuál es el motivo, y siempre el motivo es, no, doctor, yo no quiero operarme, o sea, hay algo de base. Yo creo que con este experimento de la infografía, explicándole, por ejemplo, el beneficio de la salpingectomía por la prevención del cáncer, creo que podemos hacer un estudio de antes y después y mirar cómo nos cambian las cosas. Pero dicho, pueden salir 2 trabajos de investigación súper buenos de este tema, porque yo creo que la base está en la asesoría. Entonces, si se animan, ahorita se reúnen, miran, me dicen y empezamos a trabajarle a eso. Yo creo que todos concluimos que no solo es una muy buena exposición, sino que cuando nosotros hablamos de asesorar o de informarle a las pacientes, tenemos que ser muy seguros de lo que estamos hablando. Eso le da mucha más seguridad a la paciente cuando tú eres capaz de dar información verídica, con números, con dibujos, cada uno verá cómo explica, pero cuando ven que el médico lo dice de forma segura, ellas se sienten más tranquilas a la hora de
tomar una decisión. Entonces, todos estos números son supremamente valiosos para que nosotros en el día a día aprendamos a hacer explicaciones un poquito más objetivas y las pacientes puedan tomar decisiones más precisas y de menos repercusiones a futuro, pues eventualmente, si no la quisieran hacer. A todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar acá. También queremos abrirle la invitación a los profes que nos están oyendo, que vengan acá, que estén con los residentes. Va a ser mucho más motivador para ellos, que les preguntemos, que nos acompañen aquí. Entonces, los que están conectados, yo si no en el voz a voz, bienvenidos siempre acá para que estemos con los residentes, los apoyemos, los motivemos, les enseñemos y ellos se sientan también con ese reto de esta presentación que tan juiciosos hacen y tanta academia le mete. A todos, chao, que estén muy bien, feliz día, gracias.